Quiero que hagas un experimento mental conmigo antes de empezar. Mira a tu alrededor. Observa las paredes de la habitación donde estás metido. Toca la mesa, el teléfono. Siente el peso de tu propio cuerpo. Te sientes seguro, ¿verdad? Sientes que posees el control absoluto de tu realidad. Crees firmemente que el mundo que te rodea es sólido. Déjame decirte con una mano en el corazón que eres un maldito ingenuo. La ciencia médica y la psiquiatría más oscura han documentado casos donde el cerebro humano, al enfrentarse a un terror que supera los límites de la cordura, simplemente se rompe, se desgarra, y para protegerte de una verdad horrorosa, tu mente es capaz de construir una realidad paralela, una simulación perfecta en el último milisegundo de tu existencia. ¿Cómo sabes que en este preciso instante no estás agonizando en el suelo de un hospital o atrapado en el metal retorcido de un automóvil en llamas, mientras tu conciencia estira tus últimos segundos de vida creando la fantasía de que estás escuchando esto? No lo sabes y nunca lo sabrás. La historia que estás a punto de escuchar está inspirada en los conceptos más retorcidos del horror cósmico y la pérdida de la identidad. Es una experiencia bizarra, psicológica y profundamente perturbadora. Ponle el cerrojo a la puerta, apaga las luces, porque después de esto, cada vez que salgas a una carretera de noche, vas a desear nunca haber nacido. Existen lugares en este mundo que no pertenecen a nuestra geografía, zonas muertas, gritas en el tejido de la realidad que esperan pacientemente a que un viajero descuidado cometa el error de cruzar la línea. Esta es la historia de Julián, un hombre común, un visitador médico que regresaba a su hogar después de una extenuante jornada laboral en las provincias. El reloj digital de su tablero marcaba exactamente las 3:14 am, una hora maldita por excelencia. La carretera nacional estaba sumergida en una niebla tan densa y grasienta que parecía tener consistencia propia. Era como conducir dentro de los pulmones de una criatura enferma. Julián encendió un cigarrillo para combatir el sueño. Los faros halógenos apenas lograban cortar 3 metros de la negrura absoluta. La estática de la radio emitía un siseo constante, un shh casi imperceptible, que extrañamente modulaba al ritmo de los latidos de su corazón. A un lado del camino, semioculto por la maleza marchita, apareció el primer indicio de que algo andaba mal. Un espantapájaros, pero no era un espantapájaros común hecho de paja y ropa vieja. No. Al pasar a su lado, Julián pudo jurar que la figura estaba confeccionada con bolsas de basuras negras, amarradas con alambre de púas y coronada por una calavera de res que parecía mirarlo fijamente con cuencas vacías. Julián sintió una oleada de frío desagradable. Pisó el acelerador. Quería llegar a casa. Quería ver a su esposa. 40 minutos después, el horror psicológico hizo su debut. La niebla se abrió ligeramente y los faros volvieron a iluminar la misma figura de bolsas negras, el mismo alambre de púas, la misma calavera de res inclinada en un ángulo idéntico de 45 grados. Deben ser bromas de los lugareños, pensó, intentando aferrarse a la lógica como un náufrago a una tabla podrida. No obstante, una pequeña alarma biológica comenzó a sonar en su cabeza. Decidió marcar el ritmo. Miró el odómetro del coche, marcaba exactamente 144.500 kilómetros. Condujo a paso firme durante 15 minutos más. Curva a la izquierda, línea recta, puente de piedra seco. Curva a la izquierda, línea recta, puente de piedra seco. Cuando volvió a mirar el odómetro, el estómago se le contrajo con una violencia tal que sintió náuseas. Los números no habían avanzado un solo metro. Seguía marcando 144.500 kilómetros. Julián aceleró a fondo. El motor rugió con desesperación, pero los números en el tablero permanecían estáticos, congelados en el tiempo, como si el automóvil estuviera corriendo sobre una cinta infinita en mitad de la nada.
El pánico es una sustancia ácida que disuelve la razón. Julián sentía que el habitáculo del coche se volvía cada vez más pequeño, el aire más denso, el olor a gasolina mezclado con algo dulce, algo extrañamente parecido a la carne en descomposición. Fue entonces cuando vio las luces. Una vieja estación de servicio de los años 70 emergió de la bruma. Las luces de neón parpadeaban con un zumbido agónico. Julián, desesperado por encontrar contacto humano, frenó en seco frente a los dispensadores de combustible. No había nadie. Las oficinas estaban oscuras, las ventanas cubiertas por una capa de polvo tan gruesa que impedía ver el interior. Julián bajó del coche, con las piernas temblando como gelatinas. El silencio de la noche era absoluto, un silencio bizarro, artificial, donde no se escuchaba el viento, ni los grillos, ni el motor de su propio coche, que seguía encendido. Decidió entrar al baño de la estación para mojarse la cara. Al abrir la puerta de madera carcomida, un hedor a amoníaco y humedad le golpeó el rostro. Se acercó al espejo roto sobre el lavabo. Abrió el grifo, pero lo que brotó de las tuberías no fue agua. Era un líquido espeso, oscuro y aceitoso que goteaba flojamente. Asqueado, Julián se miró al espejo, y aquí es donde la psiquis de este hombre comenzó a desmoronarse. Su reflejo no se movía al mismo tiempo. Cuando Julián bajó la cabeza, su imagen en el espejo continuaba mirándolo con los ojos abiertos de par en par, inyectados en sangre. Y lo peor de todo, la boca de su reflejo comenzó a estirarse. No era una sonrisa humana. Las comisuras de sus labios se elevaron hasta tocar casi la base de sus orejas, revelando una hilera de dientes demasiado numerosas, demasiado afilados. Julián soltó un alarido de puro terror existencial, salió corriendo del baño, subió al coche, metió la marcha atrás con tanta fuerza que casi rompe la palanca y aceleró sin mirar atrás. Al incorporarse de nuevo a la carretera, miró por el retrovisor. La estación de servicio ya no estaba allí, en su lugar. Solo había un abismo negro que parecía tragarse la luz de sus faros traseros. Solo quedaba conducir, pero el bucle no era una simple repetición del espacio. Era un parásito que devoraba su mente. Julián intentó distraerse hablando solo. Me llamo Julián Torres, tengo 34 años, vivo en la calle Los Almendros, número 12. Lo repetía como un mantra para no volverse loco. Sin embargo, a la 10ª repetición se dio cuenta de algo espantoso. No recordaba el rostro de su madre. Intentó evocarlo y solo vio un óvalo en blanco. 5 minutos después, olvidó el nombre de su esposa. Se llamaba María, Elena, Lucía. El nombre se había disuelto en su memoria como una pastilla efervescente en un vaso de ácido. La carretera comenzó a deformarse. Las líneas blancas del asfalto ya no eran rectas. Zigzagueaban como serpientes albinas sobre el pavimento. Los árboles a los lados del camino empezaron a adoptar formas bizarras, grotescas, como cuerpos humanos retorcidos con los brazos estirados hacia el cielo en un grito mudo de agonía. De repente, la estática de la radio cesó. Un silencio sepulcral inundó el vehículo, y entonces una voz comenzó a transmitir. No venía de los altavoces. La voz resonaba directamente en la base de su cráneo, con una vibración húmeda y repulsiva. Estás perdiendo peso, Julián, estás perdiendo masa. El pueblo necesita el tributo de tu carne. Julián miró sus manos sobre el volante. El horror psicológico alcanzó su punto cumbre. Su piel estaba cambiando. La yema de sus dedos se estaban volviendo traslúcida. Podía ver sus propios huesos, sus tendones, sus venas, latiendo con una sangre negra y espesa. Con cada kilómetro que avanzaba en ese bucle maldito, su cuerpo se estaba borrando, desmaterializándose para alimentar la geografía de ese purgatorio de asfalto. Julián descubrió que no estaba solo en el bucle, que los habitantes de esta carretera eran algo mucho peor. A lo lejos, en mitad de la vía, divisó un grupo de siluetas,
frenó lentamente. Los faros iluminaron a lo que parecían ser 5 personas. Vestían ropas de diferentes épocas. Un traje de los años 50, un uniforme de camionero de los 80, un vestido de novia ensangrentado. Pero cuando Julián fijó la vista, el diseño bizarro de estas criaturas lo hizo vomitar sobre el tablero. No tenían rostros individuales. Sus cabezas estaban unidas entre sí por filamentos de carne, como si fueran un monstruo siamés gigante que compartía una sola y grotesca masa encefálica. Sus cuerpos se sacudían al unísono, imitando el movimiento de los limpiaparabrisas de un coche. La criatura colectiva comenzó a caminar hacia el coche. No caminaban, se arrastraban con una coordinación asquerosa, emitiendo un sonido crujiente, como de huesos rompiéndose uno tras otro. Julián, en un ataque de locura y adrenalina pura, metió primera y aceleró directamente hacia ellos. Cerró los ojos esperando el impacto. Escuchó un golpe seco, el sonido de carne desgarrándose bajo el parachoques y un grito coral que le taladró los oídos. Cuando abrió los ojos, la carretera volvía a estar vacía. La niebla continuaba allí. El espantapájaros de bolsa negra volvió a aparecer a la derecha. El bucle se había reiniciado otra vez. El cansancio ya no era físico. Era un peso metafísico que le aplastaba el alma. Julián ya no recordaba quién era. Había olvidado su idioma, sus gustos, sus miedos del mundo real. Solo sabía que existía una carretera, un coche y un monstruo que vestía su propia piel dentro del espejo. Miró el asiento del copiloto. Allí se encontraba una videocámara antigua de formato VHS. Julián estaba seguro de que esa cámara no estaba allí hace 5 minutos. Con manos temblorosas y translúcidas, encendió la pequeña pantalla de la cámara y le dio al play. El video mostraba una carretera de noche, la misma carretera. La perspectiva era desde fuera del coche, como si alguien estuviera filmando desde la maleza. En el metraje se veía un automóvil idéntico al suyo avanzando a gran velocidad. De repente un neumático estallaba. El coche perdía el control, daba 3 vueltas de campana en el aire y se estrellaba brutalmente contra un gigantesco árbol al lado del camino. La cámara se acercaba al coche destrozado. Dentro del habitáculo aplastado, entre el humo y los hierros retorcidos, se encontraba el cuerpo de Julián. Su cabeza estaba partida en 2, sus ojos fijos en la nada, su pecho aplastado por el motor. Estaba muerto. Clínicamente muerto desde el primer segundo. La cámara en el video se giró lentamente hacia la carretera y allí, parado en el asfalto mirando su propio cadáver con una expresión de absoluta desconexión, estaba el espíritu de Julián. En ese instante la ilusión se rompió. Julián comprendió el horror de su situación. No estaba atrapado en una carretera física. Estaba atrapado en el eco agonizante de su propia mente. Su cerebro se había negado a aceptar la muerte instantánea y había creado un bucle infinito para seguir simulando el viaje a casa. Cada reinicio del bucle, cada monstruo, cada pérdida de memoria, era el proceso biológico de sus células cerebrales muriendo una a una en el mundo real. El coche comenzó a desintegrarse, el volante se convirtió en ceniza húmeda, el parabrisas se trizó en 1000 pedazos flotantes. Julián miró hacia adelante por última vez. La niebla se disipó por completo, revelando el final del camino. No había una ciudad, no había una casa, no había un amanecer. Solo había un abismo geométrico, una boca gigante de oscuridad que esperaba el último suspiro de su conciencia. Julián nunca llegó a su destino. Sigue conduciendo en los fragmentos de una mente que ya no existe, en una carretera que se alimenta de los recuerdos de los muertos. Y si tú, que estás escuchando esto, alguna vez viajas tarde en la noche, sientes que el camino repite y la radio empieza a emitir estática, no mires el retrovisor, no intentes recordar tu nombre, porque la carretera ya te ha reclamado. Suscríbete, apaga las luces y recuerda, si viste este video hasta el final, ya eres parte de los rostros invisibles.